que organiza el Comité de Maternidad Segura y Centrada en la Familia del Hospital de Morón. Vamos a dar inicio a la charla de violencia institucional y microviolencias. Tenemos como invitada a esta charla a la licenciada y profesora Alicia Inés Stolkiner. Es licenciada en Psicología, cursó la maestría en Psicología Clínica en la UNAM, graduada en posgrado en la Escuela de Salud Pública de la UBA. También es doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y de la Universidad de Mar del Plata, profesora titular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA, del doctorado internacional en la maestría de Salud Mental, comunitaria de la Universidad de Lanús y de otros posgrados del país y del exterior. Dirige la maestría en Infancias y Juventudes de WADER, investigadora de CONICET, expresidente de International Association of Health Policies, coordinadora del equipo interdisciplinario auxiliar de la justicia de la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad desde 2007. Y bueno, si sigo leyendo el currículum de Alicia, no va a haber clase, porque es sumamente extenso y prolífico. Ya ella nos estuvo aparte aclarando en la charla previa algunos conceptos sobre el título de la charla que seguramente se los va a aclarar a todos. Bueno, bienvenida y gracias, Alicia. Bueno, es un gusto estar acá, les agradezco mucho la invitación, agradezco además a todos los participantes y vamos a tratar de introducir algunos conceptos y después abrir un diálogo sobre la experiencia. En esta temática he tenido además una experiencia anterior que resultó muy interesante, que es el trabajo con, no sé si ustedes saben lo que es Ley Micaela, ¿no? Bueno, lo que implica la ley Micaela de difusión sobre la cuestión de violencias de género, etcétera, trabajar con directores de hospitales, o sea, trabajar la temática de violencias de género con directores de hospitales. Y bueno, llevo muchos años articulando entre instituciones de salud y instituciones universitarias, y entonces vamos a empezar por hacer algunas pequeñas aclaraciones que sí puedo compartir. Al final, ¿puedo o no puedo compartir pantalla? No puedo, está bien. No hay... ¿Ahí no te deja? A ver, espera que lo voy a intentar. Probá, sí. Eh... Dice, comenzar a compartir pantallas detendrá la función de compartir el sonido de la computadora de los demás. ¿Desea continuar? ¿Quiere decir que ustedes no van a poder Sí, hablar? sí, no, está Muteás a bien, los ya demás. está. Era por la canción previa, está bien. Ponle Ah, sí. Era por la musicalización. Ahí estamos empezando, ahí se ve. bueno, muy breve, un breve PowerPoint para algunas disquisiciones y algunas aclaraciones teóricas con respecto al título, ¿no? Porque el título era Violencias institucionales y microviolencias, ¿no? Y yo decidí trabajar alguna diferenciación. El término violencia institucional se reserva para cuando los derechos de un ciudadano o de una ciudadana son violados por parte de funcionarios públicos. En general, cuando nosotros utilizamos el término violencia institucional, estamos tratando de referirnos a esos episodios en los cuales, por ejemplo, las fuerzas de seguridad tienen una intervención que es una intervención violatoria de derechos. Efectivamente, las fuerzas de seguridad se garantizan, existen porque de alguna manera tienen una autorización a la utilización de la fuerza, pero la utilización de la fuerza, de las fuerzas de seguridad justamente se transforma en violencia institucional cuando sale de los marcos legales e incurre en violación de derechos. Entonces, vamos a diferenciar esto. A ver, ¿cuándo podríamos trasladar metafóricamente la cuestión de violencia institucional a la violencia en instituciones de salud?
Cuando, por ejemplo, nosotros encontramos dentro de la ley de parto respetado, por ejemplo, un artículo sobre violencia obstétrica, ¿no? Cuando se ejerce una violencia en el ejercicio de una función como funcionario público, en este sentido, pero sería trasladar un concepto, porque en realidad la fuerza de seguridad, de alguna manera, forman parte de esas fuerzas que se reservan el derecho al ejercicio de la violencia por parte del Estado, pero las fuerzas de salud no. O sea que cualquier ejercicio de violencia por parte de, entre comillas, las fuerzas de salud es un ejercicio de violencia, no es necesariamente un ejercicio de violencia por fuera de su función. Pero nosotros no vamos a hablar exclusivamente de esto, vamos a hablar fundamentalmente de cómo suceden las violencias en las instituciones, entre las personas que conjugan las instituciones, y para hablar de eso tenemos que pensar antes en algo como más amplio, que es la violencia estructural que hace a las condiciones de trabajo, en este caso a las condiciones de trabajo en salud, ¿sí? Y acá me voy a detener para tomar alguna aclaración sobre la situación actual, ¿no? Y de lo cual querríamos incorporar. Vengo trabajando, hice un informe recientemente dentro de una capacitación para docentes de la cátedra que dirigía anteriormente, antes de jubilarme, sobre la particular complejidad de la situación del personal de salud en general en esta época, a partir del contexto de la situación de pandemia, pero no única y exclusivamente por la situación de pandemia, y no y única y exclusivamente en la Argentina. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero la semana pasada el sistema de salud inglés estuvo prácticamente parado por huelga de todo el personal de salud, entre otras cosas. Esto también ha tenido algunas de estas cosas que sucedió en España, etc. Esto en parte tiene que ver con, digamos, eh, con la experiencia uno podría decir, de un exceso de un estrés sostenido que el personal de salud atravesó durante la situación de pandemia, que las instituciones de salud atravesaron durante la situación de pandemia, pero también con la continuación de ese estrés sostenido que comparten muchas situaciones, de muchas condiciones sociales, con muchas condiciones sociales, pero con su propia particularidad, a partir de cómo se va reformulando el funcionamiento de los sistemas de salud. Por un lado, cómo se van reordenando las formas de trabajo, y por otro lado, cómo se van deteriorando buena parte de las condiciones del mismo, incluyendo en muchos casos las condiciones económicas del trabajo. Y esto no es exclusivamente para el personal que trabaja en servicios estatales, que ve afectado su salario por la inflación, por ejemplo, sino que también tiene formas particulares en el personal que trabaja, en los servicios privados, no solamente por la cuestión salarial, sino también por los pagos de honorarios que se retrasan, los pagos de servicios que se retrasan cuando trabajan para coberturas de la seguridad social o de empresa de medicina privada. Entonces, tenemos una condición general de tensión de las situaciones de trabajo. Voy a poner un ejemplo que yo vengo dando desde hace rato. Hay en algunos momentos, en algunas situaciones y en algunas instituciones de salud, hay nuevos modelos de evaluación de la relación costo-efectividad en salud y la relación de productividad en tiempo de trabajo en salud. Y yo suelo decir que ha llegado el Fordismo, cuando se acabó en la industria, llegó a los servicios de salud. El Fordismo es un sistema de trabajo, el Fordismo Taylorismo, la Organización Científica del Trabajo y la línea de montaje, etcétera, es un sistema de trabajo centrado en acelerar la temporalidad de la producción y aumentar la producción por la tecnificación de cada una de las partes del proceso de trabajo. Lo describo muy brevemente, pero cuando uno lleva el trabajo en salud, encuentra que no es lo mismo la evaluación de la producción de una fábrica que la evaluación de la producción
de un centro de salud o del trabajo de un profesional en salud. Entonces, esto deriva en más de una oportunidad en que la medición de productividad se hace por la cantidad de consultas, ¿no? Y la cantidad de consultas, medir la productividad por la cantidad de consultas, tiene un problema central, que la consulta no es el producto de la salud, del acto de salud. La consulta es una herramienta del acto de salud, en el cual puede o no suceder un acto de salud, puede no o no suceder un proceso que realmente se inscriba como un acto de cuidado de la salud. Y cuando se reduce el tiempo de trabajo de la consulta para tratar de aumentar la productividad porque hay un exceso de demanda o porque hay un déficit de profesionales o porque hay ambas cosas, lo que termina sucediendo es que se deteriora claramente el acto en salud, con lo cual en general aumenta, y ahí sí, aumenta la tensión por un lado, el nivel de producción de burnout por otro, y la violencia en los vínculos del funcionamiento, en general la violencia más simbólica que física, podríamos decir, o la violencia dentro de la ruptura de determinados vínculos de confianza entre la población atendida y el personal, con lo cual aparece un tipo de violencia que padece el personal de salud en los últimos tiempos, que es la violencia entre el personal de salud y aquellos que son asistidos, pero no porque la ejerza el personal de salud, sino porque en más de una oportunidad las personas asistidas ejercen algún tipo de violencia sobre el personal de salud. Entonces, estamos hablando en este caso de una especie de violencia estructural en las condiciones de trabajo. ¿Qué definimos como condiciones y medio ambiente de trabajo? Esto es una definición de Julio Neja, ¿no es cierto? Las condiciones o medio ambiente de trabajo están fuertemente determinadas por los factores sociotécnicos y de organización del proceso de trabajo y por los factores de riesgo del medio ambiente en el cual sucede. Esta es una definición general que puede valer para una fábrica, para una empresa o para un hospital, ¿no? Pero a mí me interesa hablar de los factores organizacionales, ¿no? O sea, cómo se decide lo organizacional en relación a cómo después suceden estos microepisodios de violencia. Voy a poner un ejemplo que transcurrió alguna experiencia que tuvimos en un país de Centroamérica, en algún momento que estábamos trabajando con personal de salud, prácticamente la parte de ginecobstetricia, y había habido denuncias por parte de algunas de las pacientes de violencia que había llegado a golpes físicos por parte del personal de enfermería. Entonces decidimos hacer una intervención. Esta intervención no tenía nada que ver con ver quién era culpable de dejar de serlo, etcétera, etcétera, sino cómo se estaba produciendo este fenómeno. Era un país en el cual había sucedido una transformación grande, estábamos hablando de Nicaragua en ese momento, había habido una guerra, y muchas de las mujeres que hasta ese momento habían decidido, o tradicionalmente tenían sus partos en el hogar, de repente habían empezado a asistir a las instituciones hospitalarias y se había prácticamente duplicado la cantidad de partos institucionales en el país en muy poco tiempo, con estructuras asistenciales precarias para la cantidad de demanda. En este punto, la persona que recibía a la parturienta era el personal de enfermería, que solicitaba entonces, por ejemplo, con el trabajo de parto comenzado, solicitaba muchas veces la llegada del médico, la llegada la apertura de la sala de parto, etcétera, etcétera, pero esta demoraba, y en esa demora había un término que utilizaban ellas que decía la mujer daba el camazo, o sea, terminaba teniendo el bebé en la cama de la sala de preparto o en la cama hospitalaria. Y luego de esto, por el sistema de funcionamiento, las enfermeras eran sancionadas. Entonces esto producía un efecto estructural que terminaba violentando la situación global de recepción, asistencia, etcétera, y de alguna manera aumentaba
el nivel de violencia, en este caso física, y a veces verbal, sobre las mujeres que entraban en situación de parto, que además tenían por su parte, muchas de ellas no tenían experiencia hospitalaria previa. Entonces, las formas de organización y el medio ambiente de trabajo también incluyen las formas de organización, las relaciones establecidas entre ellas, la forma en que ese proceso de trabajo está atravesado por determinaciones sociales y violencias más generales de la sociedad. Por ejemplo, violencias de género. Esto es lo que trabajamos en aquel caso, en aquella situación sobre la ley Micaela con los directores de hospitales, ¿no? Y en ese caso, yo me acuerdo que en este caso específicamente, lo que pueden ser violencias, situaciones de violencia en segregación de género, planteamos una diferencia entre la que sucedían al interior de la institución, entre el personal de la institución, una de las cuales era techo de cristal, otra de las cuales eran situaciones de acoso directamente sexual, y otra de las cuales era situación de discriminación en cuanto al reconocimiento y asignación de tareas, por poner un ejemplo, que pueden no parecer violencias, pero sí lo son, no son las más evidentes, esta discriminación en cuanto a selección de tareas o asignación de tareas. Y me acuerdo que hicimos una exposición y un trabajo de debate de eso, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se define la violencia laboral? La Organización Mundial de la Salud La Organización Mundial de la Salud adopta en su Informe Mundial sobre Violencia y Salud la definición de violencia ocupacional como aquella que está constituida por incidentes en los cuales los trabajadores sufren abusos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto de ida y vuelta, que coloquen en peligro implícita o explícitamente su seguridad, su bienestar o su salud. Esta es una definición básica, pero nosotros cuando vamos a hablar de violencia en las instituciones, de microviolencias en el trabajo en salud, ya no podemos hablar solamente de las violencias que suceden con los trabajadores, sino también de las violencias que suceden del personal de salud hacia los usuarios. Hay diversidades que reconocer en el terreno de las violencias de salud. Por ejemplo, ¿quiénes son los afectados, ¿no? Acá acabo de hacer una discriminación. Si los afectados si esta afectación es vertical, por ejemplo, desde personas con autoridad hacia personas que dependen de su autoridad, de un jefe de servicio a quienes trabajan en el servicio. Si esta afectación es horizontal, sucede entre compañeros, o si esta afectación viene desde el exterior, que son esos casos que hemos visto y que mencioné recientemente cuando son familiares. Estaba justo revisando una investigación hecha sobre eso. Familiares o usuarios mismos del sistema de salud o familiares de usuarios del sistema de salud que agreden al personal de salud. También están los tipos de violencia. Esto es un clásico, puede ser física, puede ser, podríamos hablar de violencia simbólica, puede ser violencia utilizada verbalmente, etc. Y también quiénes son los agresores, que es algo que ya comenté. Bueno, vamos a salir del compartir pantalla. Bueno, esta breve introducción que hice con este PowerPoint, quisiera ahora empezar a darle cuerpo a partir de las experiencias. Como ustedes lo saben, yo soy una persona que trabaja en el campo de la salud mental, pero la salud mental pensada como una dimensión de los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, no como una particular condición de salud. Por lo tanto, pensar en salud mental siempre es pensar con una categoría que la ley de salud mental nos trae, que es la categoría de sufrimiento psíquico. Y el sufrimiento psíquico no es, esto es interesante en la ley de salud mental, el sufrimiento psíquico no es necesariamente una cuestión intrapsíquica que dependería de la aparición de una enfermedad mental, etcétera, etcétera,
sino que también una buena parte de las condiciones del sufrimiento psíquico, de lo que aparece como sufrimiento psíquico, no es equiparable a un cuadro psicopatológico, sino que tiene que ser comprendido en términos de determinaciones de las condiciones generales de vida. Hay un autor francés que se llama Deleuze, que trabaja justamente la condición, la producción de sufrimiento psíquico en el trabajo. ¿Mm? Y uno de los elementos centrales de la producción de sufrimiento psíquico en el trabajo es el establecimiento de los vínculos, o cómo se establecen los vínculos. Y creo que prácticamente una de las condiciones generales de su producción de sufrimiento psíquico en nuestras vidas es cómo se establecen los vínculos. La diferencia es que de qué dimensión institucional hablamos cuando estamos hablando de una institución en la cual se establecen determinados vínculos. No es lo mismo hablar de las formas institucionales familiares que hablar de las formas institucionales de las instituciones prestadoras de salud. Más aún, no es lo mismo hablar de cómo se trabaja en salud en un programa comunitario a cómo se trabaja en salud en un hospital. Los hospitales tienen formas de organización altamente jerarquizadas, tienen formas de organización que históricamente son autoritarias y tiene formas de organización del trabajo que muy centradas en modelo médico hegemónico, muy centradas en no incorporar, casi diría, la subjetividad de los actores y el sufrimiento psíquico del actor en el proceso, ¿no? Alguna vez hablábamos de los rituales de iniciación, de recepción, que se le da en los hospitales a no solo a los médicos residentes, sino a los estudiantes de medicina que hacen la rotación hospitalaria, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de eso era la violencia y la crueldad de algunos de esos rituales de iniciación. Debo decir que, además de estudiar psicología, estudié 2 años de medicina. Y no olvido la entrada a la morgue, la primera vez que entramos a nuestro primer práctico de anatomía, porque los ayudantes de cátedra y los estudiantes avanzados nos habían hecho una recepción con cabezas y pedazos de cuerpo por todos lados, como para que nosotros pagáramos, digamos. Era como decir, bueno, un ritual de iniciación, a ver quién se descompone, etcétera. Entramos y había cabezas cortadas, había pedazos de personas. Más allá de que después íbamos a trabajar con cadáveres, efectivamente, como se sabía formar la medicina antes, estaban preparados un ritual. Y los rituales en general muestran un contenido significativo, quiere decir, muestran en qué medida la crueldad estaba incorporada dentro de la formación. La crueldad estaba planteada además como forma, digamos, como forma de recibir a aquellos que estaban incorporándose. Esto quizás tiene mucho que ver quizás con alguna historia de que los hospitales en sus orígenes se organizaban según principios militares. Más aún los nombres, ya los nombres que ustedes utilizan, guardia, antes a la jefa de enfermeras se le llamaba cava, que era como ¿no? Y esto yo siempre lo he tomado como punto de referencia. El segundo punto es la verticalidad de la autoridad muchas veces, lo cual favorece en más de una oportunidad. He visto muchas jefaturas de servicio que son jefaturas de servicio donde suceden episodios violentos entre el jefe de servicio y quienes prestan servicio en el servicio, o que uno ve la lógica de funcionamiento de un servicio violento. Eso está bastante en disminución, pero se mantiene. Y también otra cosa que les podría decir es que cuando un servicio tiene un modelo de jefatura violenta, la tendencia es que la atención de ese servicio es violenta. ¿Sí? Casi les diría, el modelo de jefatura pauta el modelo de relación de las personas entre sí y de las personas con los usuarios, ¿no? Entonces estoy hablando de una de las primeras formas de microviolencia, que es la violencia vertical, la violencia desde el lugar de la autoridad. Esta violencia desde el lugar de la autoridad puede o no, además, tener selectividad de sujetos que son violentados según género
y según algunas otras variaciones de lo que tienen que ver. Uno conoce las jerarquías internas, pero muchas veces la jerarquía interna, que tendría que ser una autoridad de jefatura, se transforma, se primaria. Otro elemento que yo creo que es de riesgo dentro de los vínculos entre el personal que trabaja intensamente en situaciones de tensión, etcétera, es la primarización de los vínculos. Primarización de los vínculos quiere decir que un vínculo laboral o un vínculo que se establece a partir de una tarea compartida, un vínculo laboral, una tarea compartida, etcétera, adquiere internamente, se trabaja internamente y funciona externamente como un vínculo primario, como un vínculo familiar. Y repite determinadas características que son propias de ese vínculo familiar. También, al repetir esas características del vínculo familiar, muchas veces repite, desde, podríamos decir, algunas relaciones conflictivas pasionales que no sé si son necesarias en un vínculo laboral, una cierta pérdida de distancia. No estoy hablando de relaciones amorosas que pueden suceder en cualquier lado, lo que digo es una cierta pérdida de distancia, un modo de rivalidad primaria, una relación especular que espera un reconocimiento por parte del otro, etcétera, etcétera, que quizás no debiera tener lugar dentro de lo que se trata. De lo que se trata es de generar una tarea compartida, finalmente, y una tarea que tiene por objeto a una persona externa. Algunas veces hay primarizaciones de los vínculos que son indispensables. Voy a poner un ejemplo. Alguna vez trabajando con personal de enfermería en un programa que no fue acá tampoco, en un programa con personas, primero fue en una sala de terapia intensiva neonatal, efectivamente, y después fue introduciendo en un hospital semi-rural un programa de acompañamiento materno para los niños internados, cosa que en la Argentina parece como obvio, pero no es así, o no era así en muchos países. Y entonces lo que tuvimos que trabajar es una característica particular del personal de enfermería en el cuidado de niños pequeños. Y me estoy centrando en personal de enfermería, pero no es porque los ejemplos que me están surgiendo por esta causa son estos, podría tomar otro. Pero que para poder cuidar, el personal de enfermería, para poder cuidar un bebé neonato, por ejemplo, o un niño muy pequeño, se primariza el vínculo con algo que tiene un elemento de maternaje, ¿sí? Y que la incorporación de las madres, de alguna manera, entraba en conflicto. Esto no es lo general de la sala de pediatría, pero hacía entrar en conflicto, rivalidad con respecto a quién era la más cuidadora, la mejor cuidadora, etcétera. Y muchas veces también había en esto también una discriminación de sector social o clase, ¿sí? Que es otro elemento que vamos a ver después. Cuánto de las microviolencias, ¿no? Entonces, hasta ahora tomé un elemento de microviolencia que sería la violencia desde el lugar del ejercicio de la autoridad. Un elemento o un factor productor de posibilidad de conflictiva y microviolencia, que es la primarización de los vínculos en el trabajo. Otro elemento es el burnout. Yo no uso mucho la categoría burnout, pero a mí me parece una buena categoría descriptiva para pensar en términos. Ustedes saben que hoy en día se usa para todo, burnout en el trabajo, pero en realidad burnout se nació como un tipo particular de estrés de los cuidadores y nació como cuidadores médicos. Ahora se estudia hasta el burnout de los veterinarios, pero nació como los cuidadores del campo de las prácticas en salud y se extendió posteriormente y ahora también se usa en empresas, etc. Pero una de las características del burnout, del exceso de estrés laboral en situaciones de cuidado, es la despersonalización. ¿Mm? ¿Y qué significa la despersonalización sino perder esa vinculación con el otro
justamente en un vínculo que tiene que ser de cuidado. Cuando se habla de burnout, se habla de despersonalización también, de despersonalización que sucede fuera del hogar, ¿no? Pero fuera del lugar de trabajo. Pero tomemos la despersonalización en el lugar de trabajo, que eventualmente puede ser por un exceso de exposición no cuidada a situaciones de estrés laboral, ¿no es cierto? Y entonces ahí uno puede ver que esta despersonalización puede rápidamente trasladarse a acciones violentas en el sentido más bien simbólico o de falta de contacto o inclusive de falta de empatía, palabra que se está usando mucho hoy, pero digamos de falta de empatía, no solo con respecto a los pacientes o usuarios, sino también con respecto al trato que se brinda entre las personas con las cuales se trabaja. ¿Sí? Y de ahí al deslizamiento de episodios de violencia. Cuando hablo de violencia no hablo únicamente de violencia corporal, ya lo he dicho, puede haber violencia simbólica, puede haber producción de sufrimiento psíquico por violencia de vínculos, por vínculos violentos dentro de la situación de trabajo. ¿Sí? Entonces el burnout que vendría de las condiciones también de trabajo es un factor desencadenante de situaciones de violencia. Claro que el burnout, si en algo de redunda en trabajo en salud, es en violencia ejercida, esta última, de la cual no había mencionado, pero no había llegado tanto, que es la violencia ejercida directamente entre el personal de salud y los pacientes, entre comillas, violencia institucional. ¿Sí? Esto que podríamos llamar violencia obstétrica, pero que también puede ser ejercido de manera menos notable. Bueno, ahí me quiero detener en algo de la violencia obstétrica. Una parte de la violencia obstétrica no está producida por, digamos, el psiquismo del profesional, ni mucho menos que la produce del profesional, sino que está producida por las condiciones de organización de los servicios. Por ejemplo, un goteo que apura un trabajo de parto y que muchas veces no es porque el profesional se quiere ir rápido a su casa, como dicen, sino que está producido porque se necesita la rotación de la sala, el giro cama de la sala de parto. Esperamos un chiquitín que creo que se le tildó a ella. Sí. Bueno, hoy tenemos varias complicaciones, parece. Es el día, chicos, hoy. Bueno, Bueno, vayan pensando de todas maneras preguntas, si las quieren ir poniendo en el chat y después se las trasladamos a Alicia. Bueno, estaría buenísimo. Mientras esperamos que se reconecte. A ver. Claro, sí, se habrá quedado sin internet o algo, porque ahí se le desconectó. Bueno, se calientan el agüita para el mate. Los que no tienen se van a buscar algo para tomar. ¿Quedamos con las preguntas hacia el final o no sé si podíamos intervenir? Quizás si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Tendríamos que haberle preguntado a Alicia a ver cómo lo No quiere le manejar. preguntamos Y ella eso, dijo, digo, ¿no porque dijo capaz que iba a que haber un debate posterior? ¿No dijo? un debate ¿No lo posterior. nombró? Digo, porque Mm. si algún Sí. concepto resulta algo o no está muy claro, por favor después como pónganlo en las preguntas y se lo transmitimos o levantan la mano y lo Ujú. transmiten. Sí, pueden ir escribiendo en el chat si quieren.
Igual ahí Silvana se debe estar contactando Sí, por mensaje. ahí me está escribiendo. Internet y estaba tratando de entrar. Quería terminar esta intervención porque quiero dejar un rato, yo a las 8 menos 5 tengo que terminar seguro y quiero dejar un rato para diálogo, diciendo que hay una esfera de la que podemos hablar mucho en esto y que quisiera introducir saliendo de los términos técnicos, violencia, condiciones de trabajo, burnout, organización general del trabajo, formas de producción de rendimiento. Yo puse el ejemplo de la consulta antes, de la medición del tiempo de consulta, porque siempre suelo citar una frase que escuché a pediatras de la provincia de Buenos Aires en época de burnout. En épocas de burnout, quiero decir, eso fue un lapso. En época de bronquiolitis, que parece que ahí son sus picos de burnout, además, que uno de ellos tenía una frase que ellos tenían una frase que decía: no, no levantes la vista que te habla. Se referían a la madre, ¿está claro? O sea, no levantes la vista que te habla, porque si ellos no estaban anotando algo, la madre le empezaba a hablar y la consulta se demoraba y se le hacía más larga de lo permitido. Y acá vamos al tercer punto, y después quiero cerrar, que es esta cuestión de la violencia, cómo ha aumentado además, y qué notable está la violencia a veces sucede, sobre todo en guardias, sobre todo en terapias intensivas, sobre todo, etcétera, a veces sucede que las personas o los familiares de las personas atendidas tienen episodios de violencia, inclusive violencia física con el personal de salud. Yo creo que esto daría para hacer una conversación más, porque en realidad es como una especie de fractura que se ha producido entre la población, instituciones del Estado. Esto pasa en las instituciones estatales, curiosamente, ¿eh? No pasa en las privadas. De hecho, este año yo tuve una cirugía de urgencia que la hice en un sanatorio privado, y la espera de la guardia era larguísima y nadie decía nada, nadie protestaba. Era muy raro eso, porque uno esperaría que en un hospital privado de una zona más o menos eh, paqueta de Buenos Aires, una guardia donde uno tuviera que esperar 2 o 3 horas, hubiera producido protesta, pero eso solo lo he visto en hospitales estatales. Y ahí hay una vinculación profunda entre tensiones producidas entre el modelo de atención, el tiempo de espera, la pérdida de confianza, pero particularmente la despersonalización del vínculo. ¿Sí? La despersonalización del vínculo. Hay un ejemplo que yo suelo dar de un extremo. Dos de las investigadoras del equipo estaban en un centro de salud en La Matanza, era en un centro de salud en La Matanza, hace bastantes años. Y cuando estaban trabajando en el centro de salud, estábamos haciendo la investigación sobre el primer nivel de atención, entró un muchacho con una pistola y pidió un medicamento para el dolor de muelas. Dice: quiero un medicamento para el dolor de muelas, pero estaba apuntándolos con un arma. En ese momento entró una de las enfermeras que era del barrio y lo reconoció, entonces lo llamó por el nombre. Suponemos que se llamaba, qué sé yo, Juan. Le dice: Juan, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Pero sin sin ningún gesto de temor. Impresionante. Y él le dijo: quiero algo para el dolor de muela. Me dijo y te lo doy. Le dijo, se lo dio y él se fue. Todo el mundo se quedó pensando de que este chico en realidad era un consumidor y estaba sin sustancia, y entonces estaba pidiendo, aunque sea un analgésico, para reemplazarla. No, había tenido turno con el dentista 2 días antes y el dentista no había ido. Eso lo corroboraron Y en realidad yo dije: ¿cómo se arma una situación por la cual este joven parece, para requerir una asistencia a la cual tiene derecho, tener que exigirlo de una manera violenta? ¿Y qué significa esto para el personal de salud que queda colocado en esta situación? Bueno, en síntesis, estamos en una época donde si hay algo que tenemos que tratar de sostener, es una vinculación
podríamos decir, hospitalaria con el otro. Cómo cuidamos nuestros vínculos con los otros, con la otredad, etcétera, etcétera. Y creo que cuando trabajamos en salud, eso es fundamental, porque una parte indispensable del vínculo, una parte indispensable del proceso de atención en salud, no es la técnica que se aplica, lo cual también es indispensable, sino es esta otra dimensión de cuidado, que es una intersección con la subjetividad del otro. Y esta intersección con la subjetividad del otro, en una lógica de cuidado, cuando se pierde, se despersonaliza el vínculo. Y cuando empezamos a despersonalizar vínculos, empezamos a construir un tipo de situaciones institucionales, digamos, fuertemente centradas en cada persona, centrada en su propia situación, que son el espacio para la producción de todas las microformas de violencia. Bueno, abriría para que hagamos comentarios o preguntas o lo que fuese. ¿Mm? Si querés, acá hay una pregunta en el chat. ¿En el chat? Ay, yo siempre abro el Sí. chat y no la veo. Igual si quieres se la leo. Dice, ¿podría describir la diferencia entre micro y macro violencia? Sí, porque yo cuando digo macroviolencia no me estoy refiriendo a las guerras, que podríamos decir son violencias macro, sino es una violencia que se construye estructuralmente. Por ejemplo, eh, sí, eh, es aceptable que una persona que trabaja en salud voy a poner ejemplo, residentes, ¿no? Residentes que hacen la guardia y tienen que entrar inmediatamente a trabajar. Eso ha sucedido durante mucho tiempo. En España se logró sacarlo por una movilización global de los residentes de la sanidad pública con carteles que decían: usted querría que lo opere alguien que lleva 16 horas sin dormir. No. Entonces, ese modelo de organización del trabajo, pensado de tal manera que no contempla ni siquiera la necesidad del trabajo, es una violencia, es una macroviolencia. Está contemplada desde la norma, la legislación, no sé si es más o menos claro. Ujú. La condición de precariedad de contratación es una macroviolencia. Trabajar, voy a poner un ejemplo que no es de nuestros hospitales, digamos, pero que yo sí he trabajado en una institución donde al que tenía un modelo muy norteamericano, que te decían que ninguno podía saber cuánto era el salario del otro. Estaba prohibido saber el salario del otro. Eso es una macroviolencia, porque ¿qué es lo que impide? Impide un debate acerca de la situación salarial y pone en competencia por lo salarial a cada uno de los trabajadores entre sí. No sé si eso es lo que yo llamo una macroviolencia. Una macroviolencia, en todo caso, puede ser también la precarización de las condiciones de contratación, y creo que sucede una macroviolencia social cuando se suceden condiciones económicas de gran concentración, donde una parte importante de la población, entre ellas las personas que trabajan en salud, quedan en una situación de desventaja. No sé si ahora soy más o menos claro. ¿Mm? Con respecto. Y hay otra pregunta que dice: ¿este tipo de cambio en la despersonalización también se puede observar en la educación? Claro que se puede observar. Son tareas de cuidado, la educación también. Y eso significa el burnout, que uno de los componentes de la despersonalización. Creo que también debe existir en personal docente, particularmente cuando trabaja con poblaciones de las cuales recibe porque uno de los problemas del trabajo en docencia, eh, yo diría que son dos. Una es la burocracia pedagógica, que es terrible. Hay una autora, Batallán, que dice: una maestra es un trabajador intelectual interferido. O sea, que se supone que tiene que enseñar a pensar, pero que está interferido por las normativas. Y el temor a las sanciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también el exceso de demanda. No es el exceso de demanda como es el de salud, que directamente es de atención, pero sí el exceso de demanda de cuidado,
y de atención de situaciones complejas a las cuales se enfrenta una persona en el campo de la educación. Entonces, el proceso de despersonalización puede ser exactamente igual y también la producción, por ello, de microepisodios de violencia o de desamparo. Si quieren pueden levantar la mano o O se pueden pueden desmutear escribir en el, o escribir. sí, o pueden escribir en el chat. Sería interesante que piensen, por ejemplo, experiencias que ustedes pueden haber vivido como experiencias de violencia, de microepisodios de violencia en situaciones de trabajo en salud, y podemos tratar de analizar la articulación entre macro, micro, etc. Mira, yo pensaba, Alicia, bueno, yo estoy en el servicio de salud mental del hospital, ¿no? Y bueno, en el último tiempo y post pandemia ya venía de antes, pero post pandemia el aumento de la demanda, el sufrimiento que está llegando, digamos, al servicio y esto que está pasando, de falta de personal, las condiciones laborales por las cuales médicos, psicólogos, psiquiatras, digamos, van como renunciando, digamos, hay como Bueno, digamos, estamos en nosotros una somos un época, hospital municipal, sí, sí, estamos en una época que podemos llegar a tener escasez de personal de salud. sí, Y claro, es tenemos que, algunas especialidades que están en vías de extinción, como por ejemplo pediatría, clínica médica, medicina general y psiquiatría, ¿eh? O sea, bueno, a son las, nosotros nos son, está pasando con psiquiatría, nos está pasando, con neonatología está pasando, bueno, no entraron residentes de distintas especialidades, hoy justo lo hablábamos, pero yo pensaba siempre estamos como ahí al límite, ¿no? Cuando a la puerta de, por ejemplo, del servicio vienen de distintos municipios, de distintos lugares donde ya buscaron atención, digo salud mental, ¿no? Atención cerca de sus casas, en sus municipios, y uno está teniendo ahí que en la puerta decir, pero no hay turno, pero buscaste cerca, pero en la salita, pero acá, y esto, pensaba en esto de no mirar, que le decía de los pediatras, ¿no? Y uno, nada, dar respuesta y mira y todo, pero no, y hasta qué punto también uno también trata de preservarse, porque esto de estar respondiendo todo el tiempo, ¿no? Que estamos como escasos de recursos, que muchas veces, la más de las veces no podemos dar respuesta, ¿no? Es como, bueno, nada, o sea, primero, hacer una tarea para la cual uno no está preparado es una condición de sufrimiento psíquico en el trabajo, en estrés laboral. Y segundo, no poder hacer o hacer mal una tarea para la cual uno está preparado porque no están dadas las condiciones, es una condición de sufrimiento psíquico en el trabajo. ¿Sí? Eso es indispensablemente así, porque yo lo que veo, bueno, los servicios de salud mental se desbordaron. Ahora se está parando un poco, ¿no? Pero yo te digo, hasta en el sector privado están desbordados. Y sobre todo, vos tenés la impresión en algunas zonas, etcétera, de que no hay una estructura. Esta semana, la semana que pasó, me tocó armar una estructura de asistencia para un joven en crisis. Entonces, una familia, mi única función era armar la estructura de asistencia. Yo no iba a ser la profesional tratante de en ningún caso. Y claro, vos decís, cuando vos tenés, aún teniendo los recursos de familia, era difícil conseguir el equipo, el profesional, el acompañamiento terapéutico. Era muy difícil conseguir la estructura, aún teniendo la familia los recursos. Imagínate una familia que no tiene los recursos. No, directamente no tienen acceso. Directamente no tienen acceso. ¿Entendés? no, tenemos situaciones, digo, hablo de salud mental, el curso va más allá y tiene que ver con cuestiones de, ¿no? De violencia, que tiene que ver con obstétrica y otras cuestiones, pero en general violencia en salud. Pero bueno, nada, es como difícil porque digo, hay situaciones que terminan eternizándose en el hospital, ¿no? Y la función que no queríamos que cumplan, finalmente los hospitales, los monovalentes, digamos, termina una persona eternizada en un hospital general
digamos, sin poder dar el alta por un montón de otras condiciones, ¿no? Como un montón de situaciones que generan como un montón de impotencia, ¿no? Y uno termina realmente ahí al borde del burnout, ¿no? Porque uno dice darse Mira, constantemente la pero a cabeza veces contra la sí pared. tenés que pensar, bueno, estamos en condiciones muy particulares, pero yo voy a volver sobre el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, aún antes de esta crisis, yo este ejemplo lo he usado muchas veces. Logramos con la psiquiatra que viniera una chica que estaba con un episodio delirante importante, pero que estaba en la calle, entonces no la podíamos encontrar. Entonces, no la podíamos encontrar. Me llamaba por teléfono y me decía lo que le pasaba. Corría riesgo en realidad. Eh, en algún momento yo logro que entre a un hospital cercano, que vaya a la guardia y diga, porque ella decía que tenía gusanos que le salían de la cabeza. Dije, bueno, ahí la van a barajar en salud mental. En la guardia al rato me llama y me dice, me derivaron a parasitología, me dieron un turno. Yo creo que el médico que la atendió no tenía, o sea, se dio cuenta, y ya estaba delirando, dijo, ¿cómo me saco esta loca de encima? Y le dio un turno para parasitología, te juro. Estaba de nuevo en la calle, entonces al final logro que venga a mi consultorio a las 12 de la noche. Y, y le digo, la convenzo de la internación, la llevo al alvear. Cuando llega al alvear, el profesional que le tenía que atender, que estaba de guardia, se acerca, me saluda a mí porque me conocía, y ella le dice, ¿cómo se llama usted, doctor? Y él le dice, yo no tengo por qué decirte mi nombre. Entonces ella dice, me voy. No, no te vas nada. Te vas a quedar. Y después me entero que ese profesional es uno de los que más ha sido agredido por los pacientes. Entonces, es como un circuito. Él tiene una respuesta que es una respuesta inapropiada porque está a punto de internar a una persona, le está a cargo de la guardia, le tiene que decir su nombre, es obligatorio además. Pero por otro lado, esto se debe potenciar porque por otro lado ha sido agredido por los pacientes. Entonces tiene saliendo del tema de lo que decías vos, ¿no? Ahora, mi primer trabajo, que fue en una terapia intensiva neonatal, justamente de ahí aprendí a trabajar interdisciplinariamente, el problema que tenían los pediatras era, por ejemplo, el hecho de que algunas madres no retiraban los niños cuando ya estaban en condiciones de... Entonces hubo que hacer todo un estudio y lo que descubrimos es que esto en parte estaba producido por la sala de terapia intensiva neonatal, que cortaba el vínculo de madres que a su vez tenían situaciones muy precarias, etc. Acá me dice, sucede muchas veces en la guardia de obstetricia y ginecología, que al no estar armado el triage de manera de poder entender que es una urgencia y que no desgasta, y que no, que es una urgencia y que no, desgasta muchísimo al personal de guardia porque los pacientes con las demoras que hay por urgencias reales nos violentan. Exactamente. Es así. Es así. Hola Alicia, cortito te lo hago. Nada, sucede muchísimo esto que te digo del triage. Parece que es sumamente importante capacitar quizás al personal administrativo porque me parece que quizás por ahí el paciente no sabe bien qué es una urgencia o qué no, entiendo eso, pero por ahí por venir por un flujo, digo, ¿no? O sea, y tener 4 horas de demoras reales, porque realmente vino un desprendimiento de placenta, que hay que solucionar el tema, que es rapidísimo, eso es una urgencia. Me parece que, nada, que me parece que eso debería ser como mejor armado, ¿no? Vos sabés que ese sanatorio privado donde yo me hice Sí, sí, la, justo me acordaba de lo la, que estabas contando, que a claro, veces en lo te voy a privado tenés aclarar una 4 horas de cosa, demora y no te claro, quejas. te voy a aclarar una cosa. A partir de la pandemia, ha puesto una sala de triage que está afuera del hospital. Es como una Ah, camilla. Y en la sala de triage hay un personal calificado, no un personal administrativo. claro. No sé si me Ah, entendés. mirá, Claro, sí, no, está súper bien, buenísimo eso. claro. Porque, a ver, la demora que tuvieron conmigo es porque yo también llegué diciendo me duele un poco la panza, nada más, no estaba, Claro, tengo una claro, apendicitis. O claro. sea, di mal los Sí, signos. sí. Pero el día yo tenía que volver después de la cirugía, tenía que volver y estábamos en época de epidemia de bronquiolitis, justamente.
no sabés lo que era el desborde de la consulta pediátrica. Claro, Desborde. Y terrible, entonces en el terrible. triage, y yo vi en el triage cómo, por ejemplo, le tomaban todos los signos a un chico, etcétera, etcétera, y le decían, señora, vuelva en 2 horas. Claro, Y a otros claro, los pasaban directamente a una entrada que era de urgencia. El sí, triage diferenciaba. tal cual, tal cual. Sí, el semáforo, ¿no? Digamos. Es un semáforo, pero no podés poner un administrativo en el triage. En el triage, No, no, yo me parece que exactamente. la persona que me atendió a mí y que atendió a los chicos Probablemente sea enfermería, ¿no? era enfermería, sí, sí, sí. Hola, Leila. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te quiero hacer una pregunta respecto a las clases de violencia institucional. Ujú. Si no se puede considerar violencia institucional, por ejemplo, en el municipio donde estamos, considera que drogarse no está mal y pondera el uso de drogas prohibidas. ¿De qué? De drogas prohibidas. ¿Ok? En base a eso, la internación en neonatología se vio incrementada de hijos de madres consumidoras, ¿sí? De uso de sustancias. ¿Ya? Una vez o 2 veces por semana tenemos chicos internados de esas características. Entonces encontramos como una incongruencia entre las disposiciones del municipio y lo que vemos nosotros con nuestros pacientes. Mira, Quería saber si eso no puede ser considerado como un tipo de mira, violencia. te voy a decir una cosa. Probablemente yo no sé qué municipio es, Bueno, pero probablemente hay que Morón, Morón. No conozco no conozco la política específica. Pero si vos me preguntás a mí, en este momento en Estados Unidos tienen una epidemia de mortalidad por consumo de analgésicos opiáceos. Mata más gente que las drogas ilegales. ¿Mm? Y es un riesgo que además entra por el hospital. O sea, la gente. Entonces, lo que se está probando en Canadá con respecto a esto y lo que se está probando en otros países europeos es lo que se llama política de reducción de daños. ¿Qué quiere decir? Si vos me preguntás, despenalizar el consumo, despenalizar, porque nosotros la principal mortalidad en este país la seguimos teniendo por alcohol, dicho sea de paso. Y yo la mayor parte de la gente y la mayor parte y buena parte de los problemas que tenemos con neonatos es por consumo de alcohol, no únicamente, y es viejo eso, ¿no? Las mujeres consumen más alcohol ahora. Entonces yo no te podría decir si el incremento de niños con cuadros producidos por consumo de sustancias por las madres es porque la política del municipio o es porque se está incrementando el consumo de sustancias en general. No sé si. en todo caso, el municipio tendría que desalentar el consumo. No, bueno, sí, por supuesto que se desalienta el consumo. Lo que estoy diciendo es que habría que desalentar todos los consumos problemáticos. Sí, sí, pero en nuestro caso, en nuestro municipio, no lo condena el consumo, al contrario, lo pondera. Y enseña. Perdón. Sí. No, hubo quizás, Alicia, por si no estás al tanto, en algún momento se cuestionó desde que el municipio en esta política de reducción de riesgo y daño, que yo comparto, es una discusión que tenemos, bueno, yo trabajo en la NEO también bastante con los compañeros neonatólogos como Cristian, Eduardo y otros neonatólogos. Digamos, yo comparto la cuestión de reducción de riesgo y daño. El tema es que salió como en algún momento, desde no sé qué, si Juventudes o de dónde el municipio, salieron unos folletos que salieron en todos los medios, que apuntaban, quizás de forma un poco, no sé si decirte grotesca o cómo, digamos, pero a la reducción de riesgo y daño. Quizás no fue muy cuidadosa, digamos, el modo en que se hizo. Me parece que la idea está buena. Yo repito, voy por ese lado porque el abstencionismo lo que mostró es que no surgió, no tiene ningún efecto, digamos, no logramos nada positivo con eso. No positivo, digo resultados, ¿no? Entonces, por eso creo que Cristian también dice lo del municipio, digamos, porque me parece que la política del municipio va más por el lado, igual son cuestiones, por ejemplo, el protocolo con respecto a las situaciones de consumo y lactancia y todo eso lo estamos trabajando desde el comité
que organiza este curso, y son arduas discusiones, por eso todavía no salió, entre otras cosas, discusiones que son recontra enriquecedoras, digamos, pero bueno, ahí como que se ponen como ahí en conflicto esta cuestión de, bueno, nada, el tema del bebé y la cuestión de los derechos del bebé. Ahí voy a decir una cosa que me salgo del marco de lo que estábamos hablando, vamos a macroviolencias, ¿no es cierto? La política de declarar uno guerra contra el narcotráfico. Se llamaba guerra contra las drogas. No sé cuántos miles de millones de dólares durante décadas. Nadie invierte durante décadas en una tarea que ya fracasó. Dice, a menos que el objetivo sea otro, ¿no? Ese era Milton Friedman. Dice, lo que tendrían que hacer es declarar empresas legales, invertir ese dinero en luchar en las políticas preventivas reales del consumo, todo lo que se está gastando en tratar de mantenerlo ilegal, y que paguen impuestos como cualquier otra empresa. Eso es lo que decía Milton Friedman, quiero aclarar. Lo que quiero decir es que las políticas, yo estoy de acuerdo con las políticas de reducción de daños. No conozco digo, sinceramente no conozco qué fue lo que pasó. Creo que vi o leí algo comentado sobre unos volantes que parecían decir está bien que consumas. No, eso es un error. La política de reducción de daños, ese mensaje se lo dirige, ni siquiera se lo dirige al consumidor. Lo que le dirige al consumidor es la frase, aunque estés consumiendo, tu vida vale. Entonces, no te inyectes en el paquete vascular del cuello porque te podés matar. Eso es más o menos. Yo la primera vez que yo vi un kit español de reducción de daño me impresionó porque tenía una jeringa, tenía todo lo necesario. Después me explica, bueno, lo que necesitamos para que por lo menos no se destruyan. Mi hijo estuvo recientemente, y con esto voy a ir terminando, estuvo recientemente en San Francisco. La zona hotelera de San Francisco está rodeada de zombies. Los hoteles han perdido turismo por eso. Se llaman zombies, lo llaman así, zombies, y así lo llaman también en algunas zonas, en los barrios más populares, a los pibes que ya están destruidos por la sustancia. Pero en ese caso, la sustancia son los opiáceos, son adicciones que se producen inicialmente por consumos médicos y que después entran en el circuito ilegal. Y eso ha producido más muerte que la heroína y la cocaína. Entonces tenemos un problema muy serio con eso, muy serio. El circuito, y por otro lado, de vez en cuando en una fiesta red se intoxican y mueren chicos que no son adictos, que no son grandes consumidores, que lo toman como parte recreativa de la fiesta, asombrosamente, porque una de las sensaciones que le produce es una sensación de amor al prójimo. Es una cosa, una sensación de formar parte de un conjunto, de qué sé yo. Ni siquiera es erótica, ni siquiera es erótica en el sentido sexual del término. Es una sensación de mucho afecto y mucho vínculo con los otros. Digo, estamos mal como sociedad si necesitamos una droga para sentir que estamos contentos y en amor con el prójimo. Pero no conozco, si fue así, si lo que decían era, si fue una especie de volante o mensaje de está bien que te drogues, está normal o natural, no, pero tampoco debiera haber propaganda de cerveza para jóvenes. Y la tenemos todo el tiempo en la televisión. Y tampoco debiéramos tener propagandas de pastillas, por ejemplo, tienes que ser, en una época que es crisis de identidad y después pones ser tal. Había una propaganda que decía, si el trabajo se te arruina, cafeaspirina. Si te peleas con tu vecina, cafeaspirina. Si sacás la palabra cafeaspirina y le pones cocaína, es lo mismo. Es la palabra de que hay es la idea de que hay una sustancia que te puede mejorar psíquicamente un malestar. Y ahora es el ser tal, se puso nerviosa para trabajar, entonces se tomó algo para el dolor de panza. Digamos,
tenemos que pensar la problemática de los consumos porque en los países centrales está produciendo alta mortalidad, y si ese tipo de sustancias llegan acá y ya están llegando, van a tener como principales víctimas al personal de salud. Y recientemente me tocó trabajar con un equipo de salud de un hospital que ya tuvo una muerte por sobredosis de una de esas sustancias, de un anestesista. Entonces, no, tenemos un problema serio de daño. Yo no sé si sería violencia institucional, decir como violencia institucional. Creo que en todo caso es una muy mala implementación de la política de reducción de daño. Me parece, si fue así. No lo Bueno, conozco todo bien. un tema, Alicia, la verdad Todo que un te tema. convocaríamos de nuevo para hablar solo Ese fue el tema de mi presentación en el Congreso de San Luis Nacional de Psicología. nosotros después te mando Pero debate, bueno, un montón de debate que escúchenme, estaría bueno. yo tengo que terminar ya. Este tema lo podríamos seguir hablando muchísimo. Campo de la salud mental, Ujú. el tema. Bueno, te estaremos convocando, Mira, Sí. así que ojalá podamos contar con vos para seguir con este tema. Mirta levantó la voz, levantó la mano. No, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas Muchísimas gracias. Gracias Hasta a vos, luego. Alicia. Gracias. y Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta Chao, luego. buenas noches, Alicia. Gracias. Buenas noches.